La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de poder llegar a ustedes con la palabra bendita. Nos alegra mucho que nos sintonices. Desde donde quiera el Señor lleve esta señal, sea que nos ves por el internet, por la televisión o nos escuchas por la radio. Quiero decirte que hoy el Dios bueno quiere hablar a tu corazón. Dispón tu corazón, dispón tu vida para que Él te hable. Recordemos también que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Todos nosotros necesitamos la palabra. Así que vamos a abrir el libro de Dios y vamos a extraer el rema del Espíritu. Vamos a leer los pasajes y a dejar que por el Espíritu el Señor nos guíe y vayamos espigando todo aquello que el Señor tiene para cada uno de nosotros. En el nombre del Señor. Amén. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos del 17 hasta el 20. Leemos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Muy bien, que el Señor nos siga alumbrando por su Espíritu el entendimiento, para que podamos nosotros a través de la palabra comprender lo que Dios quiere decirnos. Pero ahora ustedes ya ven arriba el ministerio de la reconciliación. Y después dice el día de la expiación, porque vamos a hablar de eso, del Yom Kippur, el día de la expiación. Y pusimos abajo un pequeño título también para entender que es sombra y cumplimiento en Cristo. Sombra y cumplimiento en Cristo. Muy bien. Vamos entonces a leer Levítico capítulo 16. Antes voy a mencionarles que en el capítulo 10 de Levítico hubo un acontecimiento, algo que pasó que fue, diríamos, determinante para la instrucción que Dios da acerca del día de la expiación. ¿Alguien recuerda lo que pasó en Levítico 10? Dos muchachos atrevidos, locos, que yo llego a la conclusión que ellos estaban ebrios, porque eran sacerdotes y en sano juicio nadie haría esa locura. Creo que ellos se perdieron la cabeza, seguramente estaban borrachos. Y esos dos muchachos que son los hijos de Aarón, hablando de ¿quiénes? De Nadab y Abiú. Esos dos muchachos, ustedes saben que ellos no les importó nada de lo que Dios había instruido y de una manera vil, ruin, pretendieron entrar al santuario, haciendo las cosas a su manera. Y es entonces que ¿qué pasó? Dios los fulminó, los mató. Bueno, uno dice Dios, pero en realidad ellos mismos sufrieron la consecuencia de su locura. Amén. Entonces ahora en el verso 1, que lo colocamos por favor, Levítico 16, verso 1, dice:
Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Después usted puede leer el capítulo 10, los primeros versos, y va a entender. Ellos llevaron a Dios fuego extraño. Es decir, fuego extraño es aquello que Dios nunca mandó. Así se puede definir. Entonces Dios instruye a Moisés y le dice, el verso 2, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Vayan ustedes tratando de extraer esas cosas que son relevantes para lo que se quiere enseñar. Ya sabe que se quiere enseñar el día de la expiación, el Yom Kippur, sombra y cumplimiento en Cristo. Entonces el verso 2 dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. No en todo tiempo. Entonces, dice aquí, el verso 3, porque ya he leído el 2, con esto entrará Aarón en el santuario. Ahora Dios da la instrucción. Oigan, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Un momentito, entonces ahí habla de vestidura. Eso aplicándolo perfectamente entendemos que es el vestido de Cristo, la justicia de Cristo. No nos pase como la de aquel amigo que estaba en una fiesta y no tenía el traje adecuado, el vestido adecuado. Y entonces lo sacaron. Solo se sube a Dios en Cristo. ¿Qué yo dije? Solo se sube a Dios en Cristo. Muy bien. Verso 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Muy bien. Es importante ese verso 5, queridos, porque dice que de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón, el verso 6, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Eso tiene que hacerlo Aarón, porque Aarón es pecador como los demás. No tuvo que hacerlo Cristo, porque Cristo no es pecador como los demás. Muy bien, verso 7 dice, después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahora viene el asunto, dice el 8, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Jehová y otra suerte por Azazel. Aquí ya se nos complica el asunto. Una para Jehová y el otro para Azazel. Wow. En el milenio le explicamos eso. ¿Quién era? Muy bien. Y dice, y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Ese era ofrecido en expiación. Muy bien. Verso 10. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Muy bien, 2 machos cabríos, uno para expiación y el otro para hacer la reconciliación. Deténganse un momentito.
2 machos cabríos. Uno tenía que ser sacrificado y el otro era para la reconciliación. Ese otro no era sacrificado, sino que era enviado al desierto. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigue el verso 11. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de Jehová, de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Un momentito. Recuerden que el propiciatorio era de oro, era la tapa que cubría el arca del testimonio, el arca del pacto. ¿Qué tenía el arca del pacto? La ley. Ahí estaba la ley. Entonces estaba el propiciatorio, que era la tapa. Dios instruyó que toda de oro, y sobre ella a los 2 costados un querubín a cada lado. ¿Recuerdan eso? Muy bien, de eso es probable que hablemos después. Entonces seguimos. Verso 14. Tomará luego de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Wow, qué cuidado había que tener, ¿no? Con cada detalle que Dios estaba dando. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Ahí viene el primero, ese sí tenía que morir. Dice, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Ahora ustedes entienden por qué era necesario leerlo. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Era por causa del pecado del pueblo que había que seguir todo este ritual. Verso 17. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. ¿Van entendiendo? Muy bien. Dejemos que el texto predique. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Todo, vean ustedes, con sangre. Todo con sangre. Muy bien. El verso siguiente. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y oigan aquí lo que pasaba. Recuerden que ya hay uno que fue sacrificado. O sea, la instrucción, ¿no? Ahora viene el otro, el que va a ir al desierto, el que Azazel, el que va para el desierto. Dice así, lo trae, voy a leer otra vez, dice: cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón, vean lo que pasaba, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Ese que lleva
ese macho cabrío que lleva todo el pecado del pueblo. En otras palabras, había que alejar el pecado del pueblo. ¿Está entendiendo? Muy bien. Dice así, siguiente. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabilitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Muy bien, excelente. Verso 23. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Verso 24. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Verso 25. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento, lavadito, ¿no? Verso 27. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado. Oigan bien, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Verso 28. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento, lavadito, nadie sucio. Y esto tendréis, aquí viene, verso 29, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, me gustan esos números a mí. Los números que a mí tremendamente me identifican es el 7-10. 7-10. No para jugar lotería, porque no creemos en estupideces. Perdónenme. Muy bien. Pero me identifican, tremendo significado. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, vea lo que tenía que hacer el pueblo, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Poquito más y terminamos esta parte. Dice, hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Verso 34. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Yo consideré necesario, para ayuda de todos, leer todo el capítulo. Dije que el capítulo completito responde la pregunta: ¿cómo puede un pueblo pecador vivir con un Dios santo en medio de él? La forma en que se puede es siguiendo las instrucciones precisas del Señor. Nadie podía acercarse simplemente a su manera. Hay una manera de acercarse a Dios. Eso es lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento. Entonces hemos visto la necesidad de la expiación. ¿Por qué? Porque Dios es santo y el pueblo es pecador. Dios santo y el pueblo pecador. Entonces, amados, en el verso 1 y 2, ahora voy a tratar de resumir rápidamente. La muerte de Nadab y Abiú enseñan que Dios es santo y no se puede improvisar su presencia. Y eso nosotros, como todo lo que quedó escrito tiene una enseñanza para nosotros, nosotros tenemos que ir aplicando a nuestras vidas. No pensemos de ninguna manera
que nosotros, porque pertenecemos al nuevo pacto, sí podemos entrar a nuestra manera. No. Dios es santo y no se puede improvisar su presencia. El acceso a Dios requiere santidad, sangre y mediación. ¿Quieren escribir eso si quieren? El acceso a Dios requiere santidad, sangre y mediación. Y ahora les voy a decir algo. No hay acceso a Dios sin expiación. Estamos hablando hoy del día de la expiación, el Yom Kippur, sombra y cumplimiento en Cristo. Y he dicho entonces que no hay acceso a Dios sin expiación. Dile eso al que tienes a tu lado, por favor, dile eso, dile. No hay acceso a Dios sin expiación. Ustedes saben entonces que nos habla aquí que era necesario un mediador entre el Dios santo y el pueblo pecador. Se necesitaba un mediador. Y en este caso, ¿quién era? Van muy acelerados. En este caso era el sumo sacerdote, Aarón. Fue a Aarón que Dios instruyó, ¿no? O sea, Dios le dijo a través de Moisés que Aarón, ustedes saben que esa fue la casa que Dios escogió para el sacerdocio. Por eso ese sacerdocio, ¿verdad? Arónico, uno puede decirlo así también. Entonces se necesitaba, piensen aquí, un Dios santo, un pueblo pecador. Tenemos unas instrucciones que Dios dice, todo este ritual, ustedes van a tener que seguirlo al pie de la letra. Y ustedes, pueblo, necesitan un mediador. Y el mediador será el sumo sacerdote. Amén. Eso ya lo leímos. Solo uno podía entrar al lugar santísimo. Y ese uno, por cuanto era un hombre como los demás, debía lavarse, vestirse con lino. Ustedes saben que el lino también habla de humildad, vestirse con lino. Y tenía que hacer algo, primero por él, expiar primero su propio pecado. ¿Ok? Ahí nosotros tenemos una tipología, que por eso ustedes contestaban así. Y la tipología aquí, hablando del mediador, ustedes saben, y hablando del sumo sacerdote, la Biblia dice claramente que Cristo es el sumo sacerdote, pero diferente, porque Cristo es perfecto. Diga, Cristo es el sumo sacerdote perfecto, sin pecado. ¿Cuántos saben de ustedes que cuyo sacerdote o sumo sacerdote nos convenía? Lean por favor rapidito allá arriba, Hebreos 7:26. No lo busquen, solo para que veamos esa tipología. Hebreos 7:26, vamos rapidito, la persona que está allí. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Aleluya. Vayan viendo la figura. Dios es santo, amén. Fue santo ayer, es santo hoy y será santo mañana. Él es santo 3 veces santo. El pueblo, igual, pecador. Todos hijos de Adán. Nadie, o alguien viene aquí de Chita, del mono. Todos hijos de Adán. Igualito, el pueblo de Israel nos representa a nosotros, ¿sí o no? Aarón, sumo sacerdote, es una tipología, representa a Cristo, el sumo sacerdote en el nuevo pacto. Alabado sea el Señor. Ahora entonces vamos a los 2 machos cabríos. Los 2 machos cabríos. Una expiación, 2 aspectos. Ya recordamos que desde el verso 7 hasta el verso 10 nos habla de esto, de los 2 machos cabríos. Que dicho sea de paso, tengo que decirles así a priori, que esos 2 machos cabríos, los 2 representan a Cristo. Los 2. Recuerden que uno era para expiar
En consecuencia tenía que morir. Se necesitaba la sangre, la vida. Y el otro era para, propiciatorio, para la reconciliación, para hacer alejar el pecado. Muy bien. Entonces estos dos, dice que los presentaban juntos delante de Jehová. Aarón, el sumo sacerdote, echaba la suerte. Eso es un lenguaje muy hermoso. En el Antiguo Testamento, echar suerte es depender de la soberanía de Dios. Amén. Echar suerte en el Antiguo Testamento es depender de la soberanía de Dios. Entonces el sumo sacerdote tenía alguna forma de echar la suerte. Y resulta que hay que ver a quién le caía la suerte. Uno para Jehová era y el otro para Azazel, de acuerdo al texto. Es decir, uno de los machos cabríos era sacrificado para Jehová. Uno de los machos cabríos era sacrificado para Jehová. Y el otro no era sacrificado, sino que más bien se enviaba vivo al desierto y cargaba simbólicamente los pecados del pueblo. A este segundo se le conoce como el chivo expiatorio. El chivo expiatorio. Ahora bien, yo no pretendo responder este asunto de Azazel. Lo que sí pretendo, cuando menos, es decir algunas cosas. Nosotros basta con que nos quedemos con la enseñanza y con la aplicación, ¿de acuerdo? Con lo que aquello representa. Y gracias a Dios que hoy pertenecemos a un nuevo pacto. No se nos debe complicar esto. Pero ¿qué significa el nombre Azazel? Es una buena forma de comenzar por ahí. Primero le voy a decir que hay dos interpretaciones principales en el hebreo. La primera es: Azazel puede significar lugar desolado, precipicio, región del desierto. En este caso, Azazel no sería un ser, sino el lugar al que se enviaba el macho cabrío con los pecados. Y yo escojo esa forma. Ustedes saben que algunos otros creen que Azazel es Satanás. Otros creen, estudiosos estoy hablando, que creen que Azazel era un demonio. Entonces eso cuesta mucho conciliar todo el cuerpo doctrinal con eso, porque ¿cómo le voy a uno para Dios y otro para el demonio? ¿Qué es eso tan raro? Uno para Dios, el otro para Satanás. No me calza. O sea, a veces por querer defender una cosa echamos a perder las otras y no se puede. Entonces, esta es una forma. Dije que hay dos interpretaciones principales en el hebreo. Primero, significa lugar desolado, precipicio, región del desierto. Otros estudiosos lo interpretan como un ser espiritual, asociado al desierto y vinculado al caos, impureza o rebelión. En esta lectura, el macho cabrío es enviado fuera del campamento, simbolizando la expulsión del pecado hacia el ámbito del mal. Tampoco está tan mal esa definición. Yo donde tengo conflicto es con las otras. Estas dos yo no tendría problemas en creer eso, pero en las otras yo no creo. Pero ahora, como yo no me quedo ahí, a mí me gusta siempre consultar principalmente dos fuentes, que una es William MacDonald y el otro es Matthew Henry. Ya los que me conocen a mí por años casi saben que yo soy muy estricto en lo que leo y no soy de andar leyendo, no pierdo mi tiempo en tonterías. Soy muy preciso. Puede ser, algunos me dicen muy cuadrado, puede ser. Yo eso lo reconozco. Me cuesta salirme de lo que yo veo que funciona. ¿Para qué andar probando si ya esto funcionó? Tontería. Pero bueno, entonces, valga decir lo que ellos dicen. Según William MacDonald, en su comentario bíblico, Azazel no es un demonio ni Satanás, sino un término ligado al rito del chivo expiatorio en Levítico 16. El énfasis no está en Azazel como ser personal, sino en el hecho de que uno de los machos cabríos, sin ser sacrificado, cargaba simbólicamente los pecados del pueblo y los llevaba lejos, al desierto,
mostrando así la remoción completa del pecado, junto con el macho cabrío sacrificado. Ambos representan dos aspectos de una sola obra expiatoria que apunta tipológicamente a Cristo, quien no solo murió por nuestros pecados, sino que también los quitó definitivamente del pueblo de Dios. Yo hago, ¿para qué más? O sea, eso es una obra primorosa. Wow, sabiduría le dio Dios a William MacDonald, que de Dios goza. Pero, valga decir otro poquito. Y Matthew Henry, en su comentario sobre Levítico 16, él dice así: Azazel está vinculado al macho cabrío expiatorio que era enviado vivo al desierto, cargando simbólicamente los pecados de Israel. Henry menciona que algunos han pensado que Azazel podría referirse a un espíritu maligno del desierto, pero rechaza cualquier idea de sacrificio ofrecido al diablo, afirmando que todo el rito era ordenado por Dios y tenía como propósito mostrar que el pecado era quitado, apartado y llevado lejos del pueblo. Para él, el énfasis no está en Azazel como persona, sino en la enseñanza espiritual de que, así como el macho cabrío desaparecía en una tierra deshabilitada, así Dios aparta completamente los pecados de su pueblo, lo cual señala proféticamente a Cristo, quien cargó con nuestros pecados y los removió de manera total. Entonces, amados, en el marco bíblico, Azazel cumple una función simbólica. El pecado es removido del pueblo, es llevado fuera del campamento. Dios muestra que la culpa no permanece entre su pueblo. Apunta a Cristo, pero no era eso lo que yo iba a decir. Todo ese ritual, querido hermano, oye, cubría o alcanzaba solamente para un año. Solo para un año. Porque el Yom Kippur, o sea, el día de la expiación, había que celebrarlo una vez al año. Una vez al año. Por eso era necesario, o fue necesario, muchos sacerdotes, muchos sumos sacerdotes. Porque ellos morían, pero el estatuto permanece, la instrucción permanece. Entonces este rito apunta proféticamente a Cristo, quien cargó con nuestros pecados y sufrió fuera del campamento. Ahora usted entiende por qué la Biblia dice eso, que él tuvo que ser llevado fuera. Vean lo que dice, arriba, rapidito, Hebreos 13:12, queridos. Los de arriba hacen un trabajo conmigo buenísimo. Vamos, Hebreos 13:12, vea. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, ¿qué dice? Padeció fuera de la... O sea, ahora entiende Azazel, dice, padeció fuera de la puerta, tuvo que ser sacado fuera para santificar al pueblo. ¿Cuántos de ustedes saben que Él llevó nuestros pecados? Ahora usted entiende la figura de que Él llevó nuestros pecados. Ahora ustedes entienden por qué es que imponían las manos. Era de alguna manera una transferencia de pecado. ¿Cuántos de ustedes saben que nuestro pecado fue transferido a Cristo? Porque Él, escuche bien, Él no pecó. Dice que haciéndose pecado, terminó con el pecado. Pero eso no significa que Él pecó. Él cargó con nuestros pecados. Es decir, Él estaba llevando los pecados no de Él, sino nuestros. Así como ese chivo que era enviado al desierto, él llevaba sobre sí el pecado del pueblo. No era su pecado, el pecado del pueblo. Muy bien. Ahora bien, regáleme un momentito más. Hoy es domingo, de aquí vamos a almorzar seguramente, a menos que usted mantenga el ayuno. Así que, paz, no corramos tanto. No somos religiosos, pertenecemos al ministerio del Espíritu. Amén. Muy bien. Habla mucho los pasajes que leímos de la sangre y el propiciatorio.
El asunto del propiciatorio yo lo voy a dejar, ¿verdad? Después voy a hablar de eso, no hoy, después, si Dios quiere. Pero la sangre, ustedes saben, eso lo menciona el verso 14 y el 15. La sangre es vida ofrecida, porque en la sangre está la vida, eso dice la Biblia. O sea que la sangre es vida ofrecida. Cristo, nosotros decimos, Cristo derramó su sangre. Es una forma de decir que Él derramó su vida. Él derramó su vida, porque la sangre es vida ofrecida, rociada sobre el propiciatorio. Eso habla de la justicia divina que es satisfecha. Y aquí yo puedo hablar rápidamente en Hebreos 9:22. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Con sangre. Y sin, lean esa parte, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso Cristo tuvo que derramar su sangre para hacer la remisión de nuestros pecados, naturalmente. Muy bien. Entonces, amados, el chivo expiatorio, el pecado removido. Ya vimos que se le imponía las manos, la confesión total del pecado y que era enviado al desierto. Pero aquí hay un pasaje que yo no podía dejar pasar, ese es el que estoy buscando. Es el Salmo 103 en el verso 12. Vean qué lindo lo que hizo el Señor con nuestros pecados. Dele gracias a Dios. Vamos, miren lo que dice. Cuanto está lejos el oriente del occidente, ¿qué dice? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dele gloria al Señor. Vamos, querido. Gloria al Señor. Como ustedes saben que el pecado lo contamina todo, esa es la necesidad de la sangre. Por eso es que todo tenía que ser con sangre. Todo tuvo que ser ungido con sangre. El pecado contamina todo. Diga eso conmigo. El pecado contamina todo. Cierren los ojitos un segundito así. Diga, el pecado lo contamina todo. La expiación, amados, la expiación restaura la comunión. La expiación restaura la comunión. ¿Qué tal que el pueblo dijera, no, ya nos cansamos de esto? Entonces simplemente el pueblo se quedaba sin ¿qué? Sin la comunión con Dios. Sin la comunión con Dios. Muy bien. Yo ahora voy a leer rápidamente con ustedes Hebreos 9. Voy a leer del 1 al 9. Y aquí prácticamente es Cristo, cumplimiento perfecto del Yom Kippur. Denme la conclusión. Vamos a concluir, regálenme en 10 minutos, máximo 15. Cristo, cumplimiento perfecto del Yom Kippur. Leamos primero del 1 al 9. Dice así, vamos. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, el que yo estaba hablando antes, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, escuchen, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, ¿qué dice? Solo el sumo sacerdote una vez al año, en el Yom Kippur, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahora viene el 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Y el 9, lo cual es símbolo
para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Es decir, el pueblo no era perfecto en cuanto a la conciencia, porque te lo están recordando cada año, año a año. Era una expiación. Esa es la diferencia con el asunto de la reconciliación, pero la expiación habla muy bien de la reconciliación, de lo que nosotros tenemos que predicar. Pero ahora el verso 11, queridos, nos brincamos del 10 el 10 no, y vamos al 11. Dice: pero estando ya presente Cristo, que ese es el asunto, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró, escuchen, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Verso 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Siento la presencia de Dios. El verso 15 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hermano mío, Cristo, el sumo sacerdote eterno, Cristo, el sacrificio perfecto, Cristo hizo expiación una vez y para siempre. Por eso, hermano, lo que Yom Kippur hacía simbólicamente, Cristo lo hizo realmente y para siempre. Aleluya. Ahora voy a leer rápidamente el verso 24. Verso 24, 9:24 en adelante. Dice así, escuchen: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Verso 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, para quitar de en medio el pecado. Alabado sea el Señor. Y ahora vamos a Hebreos capítulo 10, verso 1 en adelante. Hoy fue Biblia. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede. Escuche, hermano, y eche mano para usted. Vean lo que pasaba antes. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Es decir, porque si los hace perfectos, ya no tiene sentido ofrecerse. Entonces dice: pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, o sea, se los recuerda. Verso 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, ahora viene el asunto, entrando en el mundo, dice, esto es Cristo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, y yo también digo, y yo no sé si usted lo dice, pero entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, y yo lo digo también, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer
hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y escuche, hermano, porque aquí eche mano usted de esto. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Que somos santificados. Y ciertamente, dice el 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero ahora aquí está, pero Cristo, diga, pero Cristo, diga, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado. Oye, no está de pie. No está de pie. Recuerde que el sumo sacerdote estaba de pie, no se sentaba. Pero Cristo, aleluya, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Alabado sea el Señor. Ya no hay conciencia de pecado. El que entiende esto, no hay conciencia de pecado, querido. Tú sabes que el pecado fue tratado, tú sabes que el pecado fue quitado, y por eso ahora tenemos acceso directo al trono de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque estamos lavados y rociados con sangre. Oye, la sangre misma de Cristo, que nos lleva y nos dice: pasa confiadamente. Mi hermano, Cristo aseguró una constante bienvenida a nosotros en el cielo. Si te dicen en nombre de quién vienes, y tú dices en el nombre de Cristo, entonces el Padre dice: entra, que pase, tiene libertad, ven, aquí hay abundancia de pan para ti, come, llévate todo lo necesario, fortalécete en mí, dice el Señor. Echa mano de lo que Dios te ha otorgado, querido hermano. Alabado sea el Señor. Ponte en pie, querido, en el nombre del Señor. Oh, mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. No tienes por qué tener conciencia de pecado. Ya Cristo trató con el pecado, Cristo quitó el pecado. Por eso, querido hermano, ahora ¿qué nos corresponde a nosotros? Entrar a Dios, comer de la abundancia de Dios, de los manjares del reino de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te dé las fuerzas para seguir adelante. Echa mano de lo que Dios nos ha dicho hoy. Echa mano, querido, del ministerio de la reconciliación. Dios está en buena voluntad para con los hombres. Por eso es que Cristo, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y tú eres parte de los santificados, de aquellos que el Padre señaló desde antes de la fundación del mundo, para que te goces eternamente con Dios. Que Dios bendiga tu casa, tu familia, que Dios bendiga a tus hijos, que Dios bendiga a los tuyos en el nombre de Jesucristo. Y yo digo, como digo siempre y lo digo en fe: shalom, shalom, que es la paz que excede todo conocimiento, la paz que viene de arriba, es la paz de Dios. Oh, en el nombre de Jesús te digo: fortalécete en el poder de Dios. Alabado sea el Señor. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Perseguida, mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preserva.